Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen, también en X como @Crónicas de Crimen sin la E en D, solamente cabía. Crónicas Crimen. Para que nos den follow, ahí subimos la información de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Cómprenos un café en el Patreon. La Leti ¿Qué? nos va a dar el resumen. Lánzate. La saga de Alec Murdaugh. Todo empezó en el 2021, cuando el señor Murdaugh llamó al 911 para informar del asesinato de su esposa y de su hijo. Pero ahí empezó todo esto. ¿Por qué? Porque se logra atraer atención a otras cositas que estaban pasando en paralelo, una después de la otra. Y es lo que Jacqueline nos estuvo contando en la crónica anterior. Entonces vayan a ver ese episodio y luego se regresan a este. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vinieron? ¿Todo listo? Ok. Bueno, entonces nos quedamos en que se juntaron las historias. Se juntó la historia de Mallory, como ya lo vimos en la crónica pasada, con la del asesinato de Paul, porque, como se los mencioné también en la crónica pasada, cuando Alec marca por teléfono, llega la policía, están los cuerpos de su esposa y su hijo menor, Paul. Lo primero que dice es que él piensa que los asesinaron porque la gente le echaba la culpa a su hijo de la muerte de Mallory. ¿Ok? Aquí seguimos. La saga de Alec Murdaugh, que cumple cadena perpetua, ha dado muchos giros desde los asesinatos en el 2021. La sentencia, que fueron 2 sentencias, aseguró que permaneciera en prisión durante décadas, incluso si lograra que se anulara su condena por el asesinato, porque ha admitido haber robado millones de dólares a sus clientes y al bufete de abogados fundado por su bisabuelo, pero ha negado rotundamente a lágrima, muchos mocos y muchas babas haber asesinado a su esposa Maggie y a su hijo Paul. Literal, muchos mocos y muchas babas. Las sentencias por sus delitos financieros son esencialmente discutibles mientras se mantengan la condena por asesinato de marzo del 2023 y la cadena perpetua de Murdaugh. El señor Murdaugh y sus abogados solicitaron un nuevo juicio en el caso de asesinato basándose en afirmaciones de que un secretario del tribunal se comunicó indebidamente con los jurados, pero en enero un juez denegó la solicitud de Murdaugh de un nuevo juicio. Posteriormente, la señora Hill renunció a su puesto como secretaria del Tribunal del Condado de Colton. El 7 de junio del 2021, a las 10 de la noche, Murdaugh, cuyo padre, abuelo y bisabuelo se desempeñaron como los principales fiscales en una amplia zona del estado de South Carolina durante más de un siglo, llamó al 911 para informar que su esposa y uno de sus 2 hijos habían sido asesinados a tiros. Una sensación de misterio envolvió los asesinatos, ya que pasó más de un año sin que se identificara a un sospechoso o un motivo hasta que Murdaugh fue acusado en julio del 2022. Murdaugh también ha sido acusado de una ola de delitos financieros en que los fiscales dijeron que robó a clientes, muchos de los cuales habían resultado gravemente heridos en accidentes automovilísticos y otros accidentes, y él desvió dinero de su bufete de sus abogados. En total, los fiscales estatales lo han acusado de haber robado 8.8 millones de una variedad de víctimas. ¿Cómo lo hacía? Ahorita les voy a platicar. Mientras estaba en el estrado de testigos en su juicio por asesinato, Murdaugh admitió haber robado dinero y mentido a sus amigos diciendo que tenía una adicción a los analgésicos y que por eso había robado dinero.
Pero aunque fueras el más drogadicto del mundo. Which he was. Sí. Hay gente, y para el juicio hicieron las cuentillas más o menos de cuánto se podía haber gastado, y ni de chiste se pudo haber gastado en drogas todos los millones de dólares que desvió del buffet. ¿Ok? ¿Qué ocurrió en los asesinatos originales? El asesinato a tiros de la esposa de Murdoch, Maggie de 52, y de su hijo Paul de 22 años, sacudió a la región de Low Country del estado, en donde la familia había establecido una dinastía legal, como ya se los comenté. Los asesinatos empezaron a conocerse como los asesinatos de Murdoch o Murdoch Murders. Se dieron a conocer pocos detalles sobre el ataque y no se realizaron arrestos durante más de un año. Murdoch había dicho a las autoridades que descubrió los cuerpos cerca de unas perreras que tenían en la casa de museo. Entonces, en el audio de su llamada al 911, que realizó poco después de las 10 de la noche, Murdoch, aparentemente angustiado, dijo que había llegado a su casa y había encontrado los cuerpos en el suelo de la perrera. Y cito, ya he estado ahí, es algo muy grave, dijo Murdoch al operador. Dijo que ni su esposa ni su hijo respiraban e imploró a los servicios de emergencia que se apresuraran. ¿Están cerca?, preguntaba durante la llamada. Después de que llegaron los agentes, Murdoch les dijo que su hijo Paul había estado recibiendo amenazas debido a un accidente de barco fatal, el de la lancha, en el que había estado involucrado un par de años antes. En el momento de su muerte, Paul había sido acusado de delitos graves relacionados con ese accidente. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Colton escribieron en informes que habían descubierto varios casquillos de bala y habían llamado a una empresa de grúas al lugar. También dijeron que habían buscado cámaras de vigilancia en las casas y negocios vecinos, aunque los informes policiales muy redactados no indicaban si habían encontrado alguna. Y para darles un panorama un poquito más amplio de qué es lo que sucedió, les tengo un timeline o una secuencia de tiempo. ¿Ok? El 7 de junio, a las 10 de la noche, Alec marca a la policía porque Margaret y Paul Murdoch son encontrados muertos. Maggie y Paul fueron encontrados muertos cerca de las perreras de la casa de familia en Islandton, que era conocida como museo. El departamento del sheriff del condado de Colton dijo que ambas víctimas sufrieron múltiples heridas de bala de armas de diferente calibre. ¿Okay? Sus cuerpos fueron descubiertos por Alec Murdoch, quien dijo a la policía que había estado fuera del lugar en el momento del tiroteo y encontró a su esposa y a su hijo muertos cuando llegó a casa. En realidad no dijo que había llegado solamente a la casa. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Pero él dice, encontré los cuerpos. ¿Por qué viniste? Porque no llegaban. Me quedé dormido en la casa y no llegaban y entonces me regresé para ver por qué no habían llegado a la casa. ¿Okay? El 17 de junio, los hermanos de Alec Murdoch hablan en Good Morning America. John Marvin y Randolph hablan con Good Morning America sobre las muertes de Maggie y Paul y dijeron que no creían que su hermano estuviera involucrado en los asesinatos. Eso fue el 17. El 7 encuentran los cadáveres y el 17 ellos ya están diciendo, mi hermano no fue. Claro. Todavía no lo habían acusado. ¿Okay? Mi hermano amaba a Maggie y amaba a Paul como a nadie más en esta tierra, al igual que ama a Buster, dijo Randy nombrando al otro hijo de Alex. Así que no hay forma posible de que él pueda tener algo que ver con esto. Eso se lo puedo asegurar. El 22 de junio, SLED. SLED es la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. Entonces le vamos a poner SLED para no estar diciendo la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur. ¿Okay? SLED abrió una investigación sobre la muerte de Stephen Smith en el 2015. ¿Por qué? SLED anunció que cuando estaba haciendo la investigación de las muertes, se encuentran un archivo de investigación de la muerte de un hombre llamado Stephen Smith, de 19 años, luego de que se recopilaran nuevas pruebas durante el curso de la investigación sobre el doble homicidio de Murdoch. Smith fue encontrado muerto, como ya se los platiqué en la crónica pasada, en medio de una carretera en el condado de Hampton en el 2015, y los investigadores creyeron que había sido atropellado por un vehículo, pero nunca se detuvo a ningún sospechoso ni se siguió la investigación.
El 8 de julio del 2015, Stephen Smith, un estudiante de enfermería de 19 años, fue encontrado muerto por un traumatismo contundente en una carretera rural en el condado de Hampton, aproximadamente a 15 millas de la finca de Moselle, que es la casa en donde encuentran a Maggie y a Paul asesinados. El caso fue inicialmente considerado un atropello y fuga sin que se arrestara ningún sospechoso. Como ya se los comenté, Smith era abiertamente gay. Sabíamos que era amigo de Buster, aunque Buster después negó tener ningún tipo de relación con él, ni siquiera de amistad. ¿Okay? Los rumores que insinuaban un encubrimiento y la posible participación de uno o más miembros de la familia Murdaugh empezaron a circular por el área del condado de Hampton poco después de la muerte de Smith. Según el Beaufort County Island Packet, el caso olía a interferencia interna, pero se detuvo. En junio del 2021, la División de la Ley de Carolina del Sur, o SLED, reabrió la investigación sobre la muerte de Smith basándose en la evidencia encontrada mientras investigaba las muertes de Maggie y Paul. No han dicho qué tipo de evidencia encontraron. Sin embargo, si estaban buscando solamente acerca de la familia, pues no. El 22 de marzo, SLED anunció que la muerte de Smith fue un asesinato y no un accidente de atropello y fuga. No se han emitido cargos ni acusaciones relacionados con el asesinato de Smith hasta agosto del 2024, pero sigue la investigación. Buster emitió un comunicado a la prensa negando su participación, en el que dijo que esos rumores infundados sobre su participación con Stephen y su muerte eran falsos. El 25 de junio del 2021, la familia Murdaugh anuncia una recompensa de $100,000 por información. Alec y Buster anuncian una recompensa de $100,000 por información que conduzca al arresto y condena de los agresores implicados en los asesinatos de Maggie y Paul. El 3 de septiembre, Alec renuncia a su despacho de abogados porque Murdaugh renuncia oficialmente el 3 de septiembre, pero anuncia públicamente su renuncia días después. Ahora, ¿cuándo asesinan a Paul y a Maggie? Ese día, antes de que pase todo esto, él va a la oficina. La señora que cuida la casa, que les hace de comer y limpia la casa, lo ve a él antes de que se vaya a la oficina y lo ve muy descuidado. Dice, él era una persona que siempre hacía lo mismo, siempre se ponía las mismas camisetas, una camiseta polo y se pone su saco encima. Ese día específicamente parecía que se había puesto la misma camiseta de un día antes. Iba todo arrugado, yo le acomodé el cuello y él se fue, no me dijo nada. Ella dice que está hablando con Maggie durante el día, le pide que haga de comer. A ella le manda el mensaje y le dice, ¿sabes qué? Qué raro, me está pidiendo que vaya a museo. Pero yo creo que anda muy mal porque ese mismo día le hablan para decirle que su papá está muy grave. ¿Okay? Él se va a la oficina. En su oficina ya habían descubierto que probablemente había desvío de dinero del despacho a las cuentas personales de Alec. La persona que está encargada está hablando con él. Él le dice, ¿qué quieres? Ella dice, Alec siempre fue una persona muy profesional, me hablaba muy bien. En ese momento me dice, ¿qué quieres? Yo le estaba preguntando acerca de algunos estados financieros y en eso le marcan por teléfono y le dicen que su papá se puso muy grave otra vez. Y entonces, como ella tiene tantos años de conocerlo, dice, en ese momento corté todo lo que fuera de trabajo y le dije que cómo estaba su papá. Y dice ella, yo pensé que él se había ido a ver a su papá, pero se queda en la oficina hasta tarde. Después, ese día, él se va y hay videos que sube Paul, su hijo, en donde están ellos dos en Moselle, temprano. Están tratando de enderezar un árbol y el árbol se va otra vez de lado y Paul está grabando a su papá y están teniendo como una conversación cool entre padre e hijo. Uh-huh. ¿Okay? Después, ese día más tarde, es cuando más tarde llega Maggie ahí a Moselle. Al principio, Alec dice que él no los ve ahí, que se vieron en la casa, cenaron juntos, que Maggie y Paul estaban ahí en Moselle. Él llegó junto con ellos, pero él se fue a ver a su mamá y se regresó a dormir a su casa. Y entonces ahí es donde empieza toda esta serie
de conductas raras y de negaciones por parte de Alec. Y le van sacando poco a poco la verdad. ¿Okay? Ahorita nos regresamos ahí. Entonces, el 3 de septiembre, todo eso me fui porque el 3 de septiembre él renuncia al buffet porque ya una vez asesinados Paul y Maggie, la persona que trabaja con él en el buffet, que es la encargada del buffet, va y le dice, ok, lo siento mucho, pero tenemos que hablar de dinero, porque aquí está haciendo falta dinero. Entonces él renuncia, ¿ok? El 4 de septiembre sucede algo extraordinario. Muy. Murdaugh, Alec Murdaugh, marca nuevamente el 911 y dice que le dispararon en la cabeza. Me orillé porque traía una llanta ponchada. Se acercó un carro a darme ayuda y cuando volteé me disparó en la cabeza. Un hombre me disparó en la cabeza. Entonces, llama a las autoridades, dice que le disparó en la cabeza en el condado de Hampton el 4 de septiembre. Un portavoz de la familia le dice a ABC News que en ese momento estaba cambiando un neumático cuando pasó un automóvil. El vehículo giró y alguien en el automóvil me disparó, dijo el portavoz de ABC News. SLED dijo en un comunicado en ese momento que le dispararon en Old Salketachee Road, cerca de Barnville, Carolina del Sur, y fue trasladado a un hospital en Savannah, Georgia, para tratamiento de una herida de bala superficial en la cabeza. El portavoz de la familia ofreció más tarde una aclaración sobre el tiroteo diciendo: Alec tenía una herida de entrada y salida, tenía el cráneo fracturado y no fue una herida de bala autoinfligida. Uh-huh. Alec se detuvo después de ver una luz indicadora de neumáticos bajos, o sea, traía la llanta baja. Un conductor masculino en una camioneta azul le preguntó si tenía problemas con el auto. Tan pronto como Alec respondió, le dispararon. El 6 de septiembre del 2021, Alec anuncia su renuncia e ingresa en rehabilitación. Alec Murdaugh anunció públicamente que renunció a su bufete de abogado y que ingresaría a rehabilitación, porque ya dijo que tiene una fuerte adicción a las pastillas. Los asesinatos de mi esposa y mi hijo han causado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que realmente me arrepiento. Renuncio a mi bufete de abogados y entro en rehabilitación después de una larga batalla que se ha visto exacerbada por estos asesinatos. Lo siento inmensamente por todos los que he lastimado, incluido mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito a mí mismo y a mis relaciones, dijo. El 7 de septiembre, el bufete de abogados dice que Murdaugh se fue debido a un mal uso del dinero. O sea, no es la muerte de tu esposa, estaba robando. Sí, claro. El antiguo bufete de abogados de Alec Murdaugh, Peters, Murdaugh, Parker, Elstro y Dietrich, emitió un comunicado diciendo que Murdaugh renunció formalmente el 3 de septiembre y que ya no está asociado con PMPED de ninguna manera. Su renuncia se produjo después de que descubrieron que Alec se apropió indebidamente de fondos en violación de las normas y políticas del bufete y que se contratará una firma de contabilidad forense para realizar una investigación exhaustiva. El bufete dijo que se puso en contacto con las fuerzas del orden y el Colegio de Abogados de Carolina del Sur. El 8 de septiembre, el hermano, conmocionado por las acusaciones de Murdaugh, suspende la licencia de abogados de Alec Murdaugh. El hermano mayor de Alec, Randy, ese sí sigue en el bufete, emite un comunicado diciendo que estaba conmocionado al enterarse de la liquidación de dinero de su hermano, así como de su adicción a las drogas. Y cito: amo a la familia de mi bufete de abogados y también amo a Alec como a mi hermano. Si bien lo apoyaré en su recuperación, no apoyo, apruebo ni disculpo su conducta de robar manipulando sus relaciones más confiables. Continuaré defendiendo los intereses de mi cliente con el mayor grado de honestidad e integridad, como siempre lo he hecho. La Corte Suprema de Carolina del Sur también emitió una orden que suspende la licencia de Alec Murdaugh para ejercer la abogacía en el estado. En el estado, recordemos siempre que en Estados Unidos, si te cancelan tu licencia en un estado, siempre puedes cambiar de estado e irte a seguir trabajando en otro. El 13 de septiembre, SLED investiga el dinero faltante del bufete de abogados. Confirma que son la agencia policial que investiga el dinero faltante del bufete. El 14, la policía acusa a un hombre por el tiroteo de Alec Murdaugh. SLED anunció en el arresto de Curtis Edward Smith, de 61 años, en relación con el incidente de tiroteo que involucra a Alec Murdaugh el 4 de septiembre.
Los abogados dicen que Murdoch organizó su propio tiroteo el 15 de septiembre y se abre una investigación. Y aquí les va. ¿Es el tercer Murdoch? Sí. El tercer Murdoch, así es como conocen a Curtis, ¿verdad? Curtis. Es una persona que era amigo de muchísimos años de Alec Murdoch. Como en la escuela, ¿no? Algo así, de Ajá. que eran Al super que homies. tenía como una especie de mandadero. Todas las cosas que Alec no quería hacer. Su hombre de Pero confianza todas. era Curtis. Curtis. Entonces, Alec, en teoría, porque Curtis dice que no es cierto, recluta a Curtis Smith para dispararle y matarlo mientras se encuentra en un estado de enfermedad mental, adicción a las drogas y duelo. Y esto me dio mucha risa cuando lo estaba leyendo porque dice, Alec reclutó a Curtis Smith para dispararle y matarlo mientras se encontraba en un estado de enfermedad mental, adicción a las drogas y duelo. Eso fue lo que dicen sus abogados. Claro. Por eso contrató a alguien, porque estaba tan desesperado por todo esto que ya no sabía qué hacer. ¿Desesperados? Sí. Sí, eso Pienso sí. que sí. Sí. Pero que se quería morir, lo dudo severamente. O la otra, seguro lo traes, la otra como historia de, pues es que este era su plan para poder unirlo con esto. Y Sí, luego... ahí va. Afortunadamente, no es cierto. El 4 de septiembre queda claro que Alec quería terminar con su vida. Él creía que esa era su única opción, de acuerdo a sus abogados. Hoy sabe que eso no es cierto. Durante los últimos 20 años ha habido muchas personas que han alimentado su adicción a los opioides. Durante ese tiempo, estas personas se aprovecharon de su adicción y de su capacidad para pagar fondos sustanciales para drogas ilegales. Ya Eso veo. dicen sus abogados. Ya veo, la víctima. Sí, pobrecito. Una de esas personas se aprovechó de su enfermedad mental y accedió a quitarle la vida a Alec disparándole en la cabeza. Eso dice el comunicado de sus abogados. Sure. Afortunadamente, Alec no murió por la herida de bala. Está cooperando plenamente con SLED en sus investigaciones sobre el tiroteo, el uso de opioides y la búsqueda para encontrar a la persona o personas responsables del asesinato de su esposa e hijo. Alec no está libre de culpa, pero es solo uno de los muchos cuya vida ha sido devastada por la adicción a los opioides. Esa es la declaración de sus abogados. ¿Y ese último pedazo? Sí. Sí, te la compro. También el 15 de septiembre, los hijos de una ex ama de llaves de Murdoch, Gloria Satterfield, presenta una demanda contra Alec Murdoch, Corey Fleming y otros supuestamente para estafarlos de que no recibieran el dinero de un acuerdo. ¿Quién es Gloria Satterfield? Ahora se los voy a contar. Gloria Satterfield era el ama de llaves de toda la vida de los Murdoch. Ella estaba ahí desde que Paul nació. Durante el programa que ya les mencioné en la crónica pasada, que es La muerte de los Murdoch, un documental de Netflix, todas las personas, todos los amigos de Paul, dicen que Gloria era la que cuidaba a Paul desde que él era muy bebé. Y dicen, si había alguien que él le hacía caso, era Gloria. Uh-huh. Ella lo cuidó como si fuera su hijo y él la quería como si ella fuera su mamá. Era un amor así incondicional el que se tenían ellos dos. Uh-huh. El 2 de febrero del 2018, Gloria Satterfield, la ama de llaves, sufre una grave lesión en la cabeza cuando supuestamente uno de los perros de los Murdoch la hizo tropezar y cayó por los escalones de entrada de la casa familiar en la finca Moselle. Ella murió en un hospital el 26 de febrero del 2018 por complicaciones relacionadas con la caída, incluido un derrame cerebral. El incidente se había reportado como un accidente de tropezón y caída, pero no se notificó a ningún forense, no se realizó ninguna autopsia y el certificado de defunción incongruentemente atribuyó la muerte a causas naturales. Un forense testificó que describir su muerte en el certificado de defunción como natural era incorrecto. Claro. Ahora, durante las entrevistas en el documental de Netflix, ustedes pueden ver, hay otra persona que trabajaba ahí con ellos y esta persona dice, Gloria pasa, llevaba un vaso con soda, va subiendo las escaleras, la veo, pasa, me saluda y luego la señora Maggie le habla gritando porque dice que Gloria pues se cayó o algo.
y no se levanta. Y primero dicen, sí, me dijo que el perro la había tumbado. Y después dicen, no, ya no reaccionó. Bueno, ¿ya no reaccionó o te dijo que el perro la tumbó? Ujú. Mientras está pasando todo eso, se la llevan al hospital, Gloria fallece y ya no hay necesidad de aclarar nada porque en el certificado de función dice causas naturales. Entonces, si se muere, si fallece de causas naturales, no hay necesidad de abrir una investigación. Pero si se cayó, entonces no son... Es un accidente, no es... Exactamente. Naturalmente te moriste porque te abriste el cráneo, no. Entonces, otra vez, eso no es correcto. No. Ahora, cuando está sucediendo eso, Murdoch les dice a los hijos, demanden al buffet. Yo los voy a hacer que ganen y les voy a dar el dinero. Y él va y le dice al buffet, nos van a demandar, vamos a pagarles este dinero porque era Gloria que ha trabajado con nosotros toda la vida, por lo menos toda la vida de mi hijo Paul. Y yo quiero que ellos estén cubiertos porque ella trabajó con nosotros más de 20 años, entonces quiero que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Les voy a dar el dinero de la demanda, que eran $4.3 millones. Los hijos de Satterfield se supone que recibieron un pago de póliza de seguro de $4.3 millones de la aseguradora de los Murdoch por la muerte accidental o natural, pero en el 2021 no habían recibido ningún dólar, perdón. Ni peso, cuánto Ni menos. peso. Según múltiples acusaciones, Alec Murdoch, el banquero Chad Westendorf y el abogado Corey Fleming conspiraron para robar el pago desviando el dinero a la cuenta bancaria de Alec y luego sin notificarle a los Satterfield que se había producido el pago. Los Satterfield, representados por el abogado de negligencia Eric Bland, finalmente pudieron recuperar más de $6.5 millones durante demandas posteriores. El 15 de septiembre del 2021, las autoridades anunciaron que abrieron una investigación criminal sobre la muerte de Gloria Satterfield. En junio del 2022, las autoridades recibieron permiso para exhumar su cuerpo para continuar investigando su muerte. El 28 de noviembre del 2023, Murdoch declaró culpable de malversar el dinero del seguro y fue sentenciado por esa malversación a 27 años de prisión por este y otros delitos financieros. ¿Okay? En la demanda civil, los hijos sobrevivientes de Satterfield afirmaron que Alec se acercó a ellos después de su muerte y les propuso que lo demandaran para obtener un acuerdo de seguro de vida, como ya se los mencioné. Los documentos judiciales indican que Murdoch los presentó personalmente a su colega Corey Fleming con la recomendación de que Fleming los presentara en la presentación de demandas legales contra Murdoch por la muerte injusta de su madre. La supuesta conspiración condujo a un acuerdo de $505,000, pero los hijos de Satterfield afirman que no han recibido nada de ese dinero, de ese acuerdo, que se acordó en diciembre del 2018, pero como ya les dije, en el 2021 se dan cuenta de que sí estuvo robando y entonces llegan a que les paguen los $6.5 millones a los hijos de Gloria. ¿Okay? Ese es otro de los asesinatos de los Murdoch, o que involucran a los Murdoch, o que están alrededor de ellos. Todos en Moselle, si se dan cuenta, o cerca de Moselle. Ahora, las teorías son... Morgan, que era la novia de Paul, en el documental de Netflix, ella dice, antes de que Gloria muriera, que para empezar, la muerte de Gloria deja devastado a Paul. Oh, sí. Devastado. Pero mal. Ella dice que de nadie nunca tenía una foto y de Gloria traía una foto en su cartera y que iba a visitar que la iba a visitar al cementerio porque la quería muchísimo y que él sí quedó totalmente devastado cuando Gloria fallece. Ahora, Morgan también platica que antes de que Gloria falleciera, le había dicho a Paul que su papá tenía problemas muy fuertes de drogas. La señora era la que, otra vez, era la ama de llaves de la casa y encontró varios paquetes de drogas en diferentes lugares y se las escondía al señor, aunque después Alex se ponía súper loco, se lo dijo a Paul y se lo dijo a Maggie. Entonces,
lo que mucha gente cree o lo que se tiene como teoría es que muy probablemente estaban enojados porque ella ya había dicho que Alec tenía una adicción muy fuerte, por lo tanto iba a ser más factible que se descubriera que estaba robándose el dinero y entonces Maggie la aventó por las escaleras. Esa es la teoría. Así porque le encontraron muchas costillas rotas, adicional a los golpes que traía en la cara y lo del cráneo, ¿no? Y eran 5 escalones. O sea, Digo, no te caíste. Gloria ya era mayor. Sí, pero no te caíste, no Sí, rodaste claro. así. O sea, no fueron 20 escaleras. 5 escalones. Okay. Sí. Entonces, mientras está en la cárcel, porque ya se metió al centro de rehabilitación, ya salió del centro de rehabilitación, se dieron cuenta que él, en teoría, contrató a alguien para que lo asesinara, pero no quería morirse. Tienen a la policía ahí esperando cuando saliera del hospital. Que es cuando se dan cuenta que la otra persona involucrada es Smith, aunque él lo niega. El incidente termina con el arresto de Murdoch y su primo, Smith, que fue acusado de agresión con agravantes, asistencia en un intento de suicidio y fraude de seguros. Por eso es que descubren también el fraude de la familia Por los Stutterfield. cheques, Ajá, ¿no? así es. Entonces, Smith dice que él no le disparó a Murdoch y que el arma se había disparado cuando agarró el brazo de Murdoch para evitar que él se disparara. Claro. El señor Murdoch se entregó a la policía el 16 de septiembre y fue acusado de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude de seguros y presentación de un informe policial falso, todos ellos delitos graves. En julio del 2022, Murdoch y Smith fueron acusados de conspiración, por lo que los fiscales dijeron que fueron años de lavado de dinero relacionado con la distribución de oxicodona. O sea, no nada más consumía. El 16 de septiembre, Curtis Edward Smith compareció ante un juez del condado de Hampton para una audiencia de fianza por cargos en el que aceptó un defensor público y se fijó una fianza de $55,000 por intento de suicidio asistido de el Alec Murdoch. El 18 de septiembre del 2021, en una audiencia de fianza ante el tribunal, se ordenó que Alec Murdoch permaneciera detenido bajo una fianza de reconocimiento personal de $20,000. Murdoch volverá a rehabilitación según su abogado y luego se iba a trasladar a un centro de rehabilitación fuera del estado. Si abandona el centro de rehabilitación, se emitirá una orden de arresto contra él. Eso fue el 18 de septiembre del 2021. El 6 de octubre del 2021, Murdoch es demandado por un antiguo bufete de abogados. Alec Murdoch presenta una demanda alegando que canalizó dinero robado de clientes y del bufete de abogados a una cuenta bancaria falsa durante años. En respuesta, uno de sus abogados lo calificó como un acontecimiento muy triste. Y cito: Alec tiene muy alta estima a todos los miembros del bufete de abogados. Ha prometido su total cooperación con el bufete. El 14 de octubre, Murdoch es arrestado acusado en relación con los fondos del acuerdo por la muerte de la señora Stutterfield. Ya está siendo investigado por la muerte de su esposa y de su hijo. El ser investigado por eso destapa todo este cochinero. Se dan cuenta que está malversando fondos, que tiene adicción a las drogas, que tiene lavado de dinero y muy probablemente distribución de drogas, que se robó el dinero de la familia Stutterfield. Y entonces la bola de nieve solamente se va haciendo más grande. La avaricia y la traición a la confianza están en el centro de este asunto, dijeron las familias en un comunicado a través de sus abogados. Desde principios de septiembre, las familias están lidiando con la traición a la confianza y con que la muerte de su ser querido se utilizó como vehículo para enriquecer a otros por encima de los clientes. El 15 de octubre del 2021, el abogado que Murdoch dijo que Murdoch tenía drogas en su sistema el día en el que le dispararon. Estos registros médicos muestran que dio positivo por opiáceos y barbitúricos la noche en que lo llevaron al hospital en Savannah, cuando se supone que lo habían intentado matar, pero se había querido matar él solo porque había contratado a otra persona. Okay. El 13 de septiembre del 2021, estos registros médicos muestran que dio positivo por opiáceos y barbitúricos la noche en que lo llevaron al hospital de Savannah.
la noche en que él habló al 911, dijo que lo habían querido matar y luego descubrimos que Curtis fue. Y entonces aquí es donde es toda esta bola de nieve de cochinero. Que se supone, bueno, la historia, como para explicar realmente, si le preguntas a los testigos, a la gente que los conocía, etcétera, ellos dicen. La historia que hubiera cerrado el La círculo. historia que ¿no? hubiera cerrado el círculo. O para qué intentó suicidarse, o para qué hacer como teatro de que alguien lo quiso matar. Él dijo, antes de que des la teoría, él dijo, todo esto lo hice para que mi único hijo que sigue vivo se quedara con el dinero de mi aseguranza. Claro. Y ya. Que ni siquiera tenía seguro. Bueno, X. Entonces, la teoría o la hipótesis es, Alec le llama a Curtis y le dice, ven y dispárame aquí en medio de la nada. Curtis va, se empiezan a jalonear, ¿no? Entonces, la historia hubiera sido, Curtis se lo encuentra en la calle, le dispara a Alec porque quería terminar con él, que es el único testigo, porque Curtis habría matado a Maggie y a Paul y Alec le hubiera disparado a Curtis fatalmente, lo hubiera asesinado en defensa propia. Entonces yo me di cuenta que Curtis mató a mi esposa y a mi hijo porque nos tenía coraje, porque teníamos mucho dinero y él no. Y me vino a querer matar a mí porque yo me di cuenta y le disparé en defensa personal y sorry, ya. Y ahí se cierra el círculo. Se hubiera quedado él con su hijo. Que imagínate que él hubiera salido. Si Curtis hubiera sido o más o menos tonto, no sé realmente cuál fue. Si Paul no hubiera sido suficientemente buena gente en el fondo de su corazón para cuidar el perro de su amigo y no nada más cuidarlo, mandarle un video del perrito bello bebé. Sí. Si no hubiera pasado eso, es que Paul no era malo. Pinche miserable si hubiera salido con la suya. Sí. Ahora, o sea, Paul no era malo como Alec, si lo comparamos con Alec. Paul era abusivo, era grosero, alcohólico. Yo pienso no que él era el resultado de una circunstancia. Sí. Supongo que lo vas a decir ahorita al cierre. Sí, por supuesto. Supongo. No lo sé qué trae. Ok, entonces, vamos aquí. El 13 de septiembre del 2021, un juez fija la fianza de Alec Murdaugh en $7 millones por casi 50 cargos de delitos financieros, solamente financieros. Murdaugh y Smith fueron acusados por el gran jurado del estado por 2 cargos de conspiración, incluido un cargo de narcóticos relacionados con la oxitocina el 28 de junio del 2022. El 12 de julio, Alec Murdaugh es inhabilitado. La Corte Suprema inhabilita oficialmente a Alec Murdaugh para ejercer la abogacía en el estado y en cualquier otro estado debido a su conducta indebida, reprobable, admitida. El 14 de julio del 2022, por fin, Alec Murdaugh es acusado de asesinato. Un año después, un gran jurado acusa a Alec Murdaugh de 2 cargos de asesinato por los disparos fatales de su esposa y su hijo. El 20 de julio del 2022 se declara no culpable. Alec Murdaugh se declara inocente de los cargos de asesinato en una audiencia de fianza y el juez Clifton Newman le niega fianza. Thank God, porque se hubiera ido. El 16 de diciembre del 2022, Alec Murdaugh es acusado de evasión fiscal. Un gran jurado acusa a Alec Murdaugh de 9 cargos de evasión fiscal, alegando que no pagó casi $490,000 en impuestos estatales sobre la renta durante casi una década. Ahora enfrenta más de 10. El 23 de enero del 2023 inicia el juicio por asesinato. El juicio por doble asesinato de Alec Murdaugh comienza con la selección del jurado en el juzgado del condado de Colton en Walterboro, South Carolina. El 25 de enero, en una declaración de apertura, los fiscales estatales sostienen que Alec Murdaugh mató a su esposa e hijo a corta distancia con una escopeta y un rifle estilo AR y que la evidencia forense demostraría su culpabilidad. La defensa, en su declaración de apertura, insiste en que hay numerosos agujeros en el caso de la fiscalía, alegando que se basa en teorías y conjeturas. Cabe mencionar que los Murdaugh tenían muchísimas armas. Todas las armas se las llevan cuando llegan, que encuentran los cuerpos y entonces llegan todos los forenses y se llevan todas las armas, pero dentro de las armas que se llevan nunca encuentran las armas que le estarían quitando la vida a Maggie y a Paul. ¿Okay?
El 1 de febrero del 2023, los fiscales reproducen un video nunca antes visto tomado con el teléfono de Paul Murdaugh, en el que se pueden escuchar 3 voces de fondo. Las 3 voces de fondo son poco antes de que ocurran los asesinatos. Los testigos testifican que las voces son de Alec, Paul y Maggie, lo que coloca al patriarca de la familia en la escena del crimen y socava su coartada de que no había visto a su esposa e hijo en los momentos previos a su muerte. Durante la 5ª semana del juicio, en febrero del 2023, Murdaugh sube al estrado en su propia defensa y testifica que no le disparó a su esposa ni a su hijo, y se derrumba varias veces cuando su abogado le pide que describa la escena del crimen. Les voy a dejar el link para que vean la peor actuación que van a ver en su vida. Y aquí va esto. En la primera declaración, cuando le están interrogando, él dice: yo no estaba ahí con ellos, me fui a ver a mi mamá tiene demencia senil, estuve ahí hasta las 9:45, fui entre media hora y 45 minutos, luego me regresé a la casa, me quedé dormido, me di cuenta que no habían regresado y me regreso y es cuando descubro los cuerpos. Entonces, cuando le empiezan a hacer las preguntas, el tiempo no le da. Porque le dicen, a ver, si te saliste de la casa de tu mamá a las 9:30 y luego llegaste a tu casa y te quedaste dormido y llegaste aquí en tanto tiempo, o sea que te dormiste como 3 minutos y luego te viniste para acá. No, pues no sé. No, pues, y empieza con este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, cuando sube la segunda vez, cambia su defensa, porque ponen el video en donde se escucha a él, que es cuando están en las perreras, y por eso dije lo del perrito, porque cuando están en las perreras los 3, está Paul tomándole video a un perrito que un amigo le dejó cuidando porque el perrito tenía algo en la cola, traía como una infección en la colita. Y entonces Paul, ya que anda ahí porque su papá lo citó a él y a su mamá en museo, toma video, obviamente Alec no sabe, toma el video para mandárselo a su amigo, donde está su perrito y le habla al perro, está moviendo la colita, se mete a la perrera ahí junto con el perro, a la jaulita con el perro, le enseña la cola del perro a su amigo y mientras está ahí se escucha que Maggie dice, ¡ay, tiene una paloma! Y se escucha otra voz que dice, come here, Baba. Baba era el perro de Maggie. Y la voz que se escucha es la de Alec. Ese video, en teoría, está tomado alrededor de 4 minutos antes de que les dispararan a ellos 2. Entonces, el 24 de febrero del 2023 sube con una nueva historia. La nueva historia es que sí fui, pero no quería decirles porque iban a creer que yo los maté. Pero en realidad yo me fui antes. Pero me siento tan mal. Porque si me hubiera quedado 4 minutos ahí, 4 minutos más, hubiera podido ver quién los asesinó. Que 4 minutos yo creo que es lo que le tomaría salir de la propiedad. Ni siquiera, güey. Ni siquiera para salir de la propiedad, porque en lo que te subes al carro... En lo que sales de las caballerizas, donde están los perritos. Exactamente. Entonces le dicen, ¿y no escuchaste? Ni de... O sea, ¿no te diste cuenta broma. de nada? No, pues no. Entonces, sube el 24 de nuevo al estrado. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía lo interroga sobre su nueva historia, argumentando que su testimonio anterior fue inventado para que coincidiera con la evidencia en video de que vio a su esposa y a su hijo minutos antes de que los encontraran muertos. Murdaugh sostiene que mintió a los agentes de la ley sobre su ubicación antes de los asesinatos debido a su adicción a los analgésicos recetados y a su paranoia general. El 2 de marzo del 2023, un jurado declara a Alec Murdaugh culpable de asesinar a su esposa e hijo después de deliberar durante casi 3 horas. Que, si ustedes toman en cuenta cuántas veces hemos platicado acerca de deliberaciones en el jurado, la mayoría de las veces duran días. Han encerrado a la gente hasta semanas. 3 horas. 3 horas de deliberación para encontrarlo culpable. El 3 de marzo del 2023 es condenado a cadena perpetua por cada uno de los asesinatos. Alec Murdaugh fue condenado a cadena perpetua. Las cadenas perpetuas por cada asesinato se cumplirán consecutivamente.
El 10 de marzo, obviamente, sus abogados presentan un aviso de apelación. Los abogados de Alec Murdaugh presentan un aviso de apelación por sus condenas y sentencias en el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Sur. El 21 de marzo del 2023 se anuncia que la investigación de Stephen Smith, el chico que era amigo de Buster, es ahora una investigación sobre homicidio. Los abogados de la madre de Stephen anuncian que las autoridades de South Carolina ahora están llevando a cabo una investigación por homicidio sobre su muerte en el 2015. SLED también está confirmando a ABC News que están investigando la muerte que inicialmente se demeritó como homicidio vehicular en la carretera, ahora como un homicidio. Es decir, esto no fue un homicidio vehicular, no lo atropellaron por accidente, alguien planeó su asesinato. El 24 de mayo del 2023, Alec Murdaugh es acusado de cargos federales de fraude. Y esos son otros señales por los cuales también lo encuentran culpable. Un gran jurado ha acusado a Alec Murdaugh de cargos federales de fraude en relación con varios supuestos esquemas mientras trabajaba como abogado de lesiones personales. El 5 de septiembre del año pasado, del 2023, Alec Murdaugh busca un nuevo juicio. Los abogados de Murdaugh presentaron una moción para un nuevo juicio alegando manipulación del jurado. Claro. El 21 de septiembre del 2023, Alec Murdaugh se declara culpable de los cargos federales de fraude, pero dice, soy culpable de los cargos 99 cargos. Fraude, de todo lo que me digan, menos de haber asesinado a mi esposa y a mi hijo. Y ¿sabes qué se me hizo muy curioso? Que en el documental, mientras están en la segunda temporada ya revisando a Alec como el principal sospechoso y es condenado después, los amigos de Paul dicen, no me puedo imaginar a Alec realmente haciéndole daño a Paul y a Maggie. De verdad los amaba muchísimo. Y digo, no son mutuamente excluyentes. Amar a alguien muchísimo y asesinarlos. No, porque ya hemos visto varios familicidas. Que Ajá, exactamente. O sea, también es lo que yo pensé, dije, claro, es para evitarles la vergüenza, para lo que tú quieras, o para que su único hijo, ¿sabes? Se quede con algo. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me llama muchísimo la atención? Otra vez, que nadie nunca volteó a ver a Buster. Como tiene una coartada y dice que él estaba en la casa de su novia y siempre defendió a su papá, a mí se me hace totalmente absurdo, ¿sabes? ¿Tú piensas que sí estaba ahí? No pienso que esté ahí, yo pienso que sí sabía. Sí, claro. De que sabía, sabía. Porque aparte, Paul y Buster no eran los mejores amigos y mil cosas más que ahorita les contaré. Aparte, siempre dijeron que, por ejemplo, Gloria cuidaba mucho a Paul porque ni su mamá, ni su papá, ni el hermano lo cuidaban o lo querían tanto. Y eso lo dicen todos los amigos. Realmente el consentido al que sí querían todos era Buster. Porque estudió lo mismo. Paul no quería estudiar. Paul no quería estudiar derecho. Él no quería ser abogado. A él le gustaba hacer cosas diferentes. Y entonces lo veían como el hijo problema. Aparte que era más alcohólico. Como ya les mencionamos, tenía esta otra personalidad cuando se ponía borracho. Y aunque el papá lo cuidaba, Morgan también lo dice, su abuelo, el señor Murdaugh, era el que Randolph, él era el que lo cuidaba. Cuando él se entera que su abuelo también está enfermo, es como entra en una depresión más grande después de que se muere Gloria, porque él siente que se va a quedar ahora sí realmente solo, porque su abuelo era el que lo cuidaba y lo sacaba de los problemas y ahora ya no va a tener quien esté con él. Entonces, hasta aquí llegó mi parte. Muy bien. Vamos con la tuya. Comencemos. Voy a dar una descripción un poco corta de Paul,
Porque como bien dijo Jacqueline, estoy completamente de acuerdo. Él es como un resultado de circunstancias. Me costó mucho trabajo a mí durante el documental y la investigación conciliar a Paul Murdoch, el que manejó el barco borracho, el que le pegaba a su novia Morgan, el que no le importó, el que se estaba riendo, el que chocó una vez y se volteó. O sea, ese Paul Timmy es uno, y el otro Paul, el amigo de Anthony, el amigo de Connor, el consentido de Gloria, el que se lleva bien con Blanca, que es la amiga de Maggie, a la que le manda mensajes, que también trabajaba en la casa, el que cuidaba al perrito, el que estaba divirtiéndose con el árbol, el que era súper buena onda cuando andaba bien. O sea, es como esos dos Pauls son polos opuestos. Y como bien les dijimos, yo, si me dijeran como, ¿era bueno o era malo? Era bueno. Paul tenía muchos problemas emocionales y tenía muchos problemas, era como con tendencia a la depresión y la adicción al alcohol. El alcohol, ya lo hemos visto en otras temporadas, en otras crónicas, una adicción a sustancias, o una dependencia a sustancias, o el abuso de sustancias, sí cambia muchísimo a las personas. No es como tal cual un desdoblamiento de personalidad o así, sino como si sacaran más ciertos rasgos de la personalidad que no necesariamente son a los que las personas están acostumbrados. Entonces, como dijiste tú, Paul era como un niño abandonado por sus padres, el niño conflicto de la familia, una decepción para sus padres, en palabras de los amigos de Paul. O sea, lo veían como el tonto, el que no va a hacer nada de su vida, solo gasta dinero, es el consentido. O sea, aparte, como que no aportaba. Digo, si me permites interrumpirte, perdón. Parte por lo que yo pienso que no, o yo pienso y creo que él no era una persona mala, es porque aparte de todo eso, yo pienso que es de esas personas que decimos, tal vez no podía ser diferente, porque aunque sí tenía personas buenas a su alrededor y personas que lo querían, no era su familia. O sea, no era como esa parte, como su core. Lo que te puede anclar. Exactamente. Su familia más bien fue la que le moldeó esta personalidad, en donde él sabía que si se metía en cualquier tipo de problemas, lo iban a sacar, porque él sabía que su familia estaba por encima de la ley. No es que él quisiera, sino él lo sabía, porque desde chiquito así fue creciendo. Él tenía acceso a todas estas cosas que para muchas personas nunca en la vida las vas a tener. En Moselle había una pista de aterrizaje de avionetas. Sabían andar en las avionetas, sabían andar en motos, sabían barcos, ¿sabes? O sea, tenían carros, muchísimas cosas, tenían acceso a cosas que mucha gente nunca va a tener en la vida, y él así creció. Con excesos, con el alcoholismo, con papás ausentes. Pero al mismo tiempo que ausentes, pero ausentes, que no, pero tú puedes hacer lo que quieras, porque somos los Murdoch, sí. Y aquí nosotros somos los que mandamos. Pero tú no sirves para nada, eres un fracasado, eres una decepción, eres un borracho, nada más te la pasas tomando, ¿sabes? Es como, o sea, intento no ponerme en sus zapatos, pero intento tratar de otra vez, de hacer que las dos partes empaten, y me resultó complicado. Yo quería seguir enojada con Paul el resto del documental y de la investigación, pero al ver el amor que le tenían sus amigos, él se quedó sin amigos después del accidente del barco. Lo expulsan de la escuela o deja de ir a la escuela, no recuerdo bien. Dejó de ver a su mejor amigo, o sea, su hermano del alma, Anthony. Ya no se volvieron a hablar, nunca, jamás. Y se ve que a Anthony también le dolió. Sí. Y cuando se entera de que fallece, es como, y ya nunca vamos a poder arreglar esto. Y él mismo dice, no lo hubiera podido hablar otra vez. O sea, es otra vez sí, Paul, mi amigo, el que quise y con el que crecí, pero causó la muerte de mi novia por irresponsable y por ser el estúpido que siempre era. Y no nada más eso. Después de que tiene ese accidente y lo acusan,
vuelve a tener otro accidente, Sí. borracho, en otra Súper borrachísimo. Entonces, no quisiera ni concentrarme tanto en Paul, ni tampoco no mencionarlo, porque otra vez es triste siempre que una persona fallece. Y con Paul me recordó como a Richard Ramírez, ¿en qué más podía terminar la vida de esta persona tan como en una espiral fuera de control? Pero bueno, al que sí vamos a diseccionar es a Alec Murdaugh. Porque dije, ¿qué es más importante? ¿Saber qué tipo de personalidad tiene o qué tipo de trastornos de la personalidad tiene o qué tipo de asesino es? Y pienso que si diseccionamos el tipo de asesino que es, vamos a entender qué tipo de personalidad tiene. ¿Qué tipo de asesino es? Es un aniquilador de familia o un family annihilator. El familicidio es clasificado como tal al asesinar a la pareja y por lo menos a uno de los hijos. Aunque la mayoría de las veces el asesino comete suicidio, en el 20 o el 35% de los casos o de las ocasiones no lo hace. Ahora, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo vimos con el Menudo Gate, con el, ¿cómo se llama el señor? Javier Dupont de Ligonnès. Con él en... No es cierto, no es él. Dupont de Ligonnès Es el duque. ¿Sí es él? Es el Menudo Gate, el que se fue al cerro. Sí sé cuál es el Menudo Gate. Jamás a nadie, ningún crónico se le va a olvidar que es el Menudo Bueno, ahí vimos, creo que es el más reciente de feminicidios, pero hemos hecho a varios. Estadísticamente hablando, los familicidas o los aniquiladores de familia son hombres que asesinan a su familia por diferentes motivos, pero generalmente hablando tienen una temática de pérdida de control, una necesidad de huir, una enfermedad mental, y normalmente son personas que están en una situación de desesperación. ¿Y por qué podría estar Alec desesperado? Digo, porque recordemos que causas tenía, ¿no? Algunas. Recordemos que para la policía, digamos, o para el público, todo empieza, o la gente empieza a recordar las cosas a partir de la llamada del 911. Y de ahí es cuando, pero también esto, pero ya traía esto, pero ya estaba pasando aquello. Pero recuérdanos o danos más causas por las cuales Alec podría haber estado tan desesperado como para aniquilar a su familia. Para estar así de desesperado. Uh-huh. Él sabía que una vez que lo descubren con los minutos de que estaba ahí, por el video, porque mucha gente cuando encuentran los cuerpos le preguntan que si los ha movido. ¿Moviste los cuerpos? Sí, para ver si estaban respirando. De hecho, creo que el teléfono de Paul está en su bolsa, porque no sé si yo lo metí, porque creo que se cayó, pero no, pero bla. Entonces, sí está el teléfono de Paul en su bolsa. Lo saca la policía y la policía dice, necesitamos la contraseña. ¿Te sabes la contraseña de tu hijo? No, él era muy privado con esto. ¿Alguien que se sepa la contraseña? No, imposible. Entonces, tratan 2 veces y el teléfono está a punto de quedar bloqueado. Para siempre. Entonces le preguntan a su exnovia, oye, ¿se te ocurre como algo? Pues hay que calarle con el año de nacimiento. Y ponen su año de nacimiento y eso desbloquea el teléfono. Entonces, cuando desbloquean el teléfono, ven que el último video es el video del perrito. Y así se dan cuenta así es como se dan cuenta que realmente Alex sí estuvo ahí con ellos. Uh-huh. Si esto no hubiera sucedido, estoy segura que no lo hubieran podido encontrar culpable. Pero bueno, sucede esto. En la versión anterior, él había dicho que él estaba con su mamá, que fue a visitarla y que se había quedado entre 35 a 45 minutos. Ahora, la señora que cuida a su mamá, Blanca es la señora morenita. Sí. Okay. Blanca, dice, cuando él vino ese día,
la señora estaba dormida, platica conmigo, cosa que nunca hacía, como para que me acordara que estaba ahí. Se va, al día siguiente me habla y me dice, si te hablan por teléfono, acuérdate que estuve entre 35 y 45 minutos ahí en la casa. Y dice, yo sé que no es cierto. Y cuando él me lo dijo, yo sentí que me lo dijo, no como un acuérdate que, sino como un, si te hablan, esto vas a contestar. Y ella dice, yo hablé con su hermano y le dije, oye, está pasando esto, y mi hermano dijo, tú eres una buena persona, vas a hacer lo correcto. Y entonces a ella la hablan a testificar, y cuando está en el estrado, la señora está llorando porque dice, después ella dice, yo no quería causar ningún daño, pero yo sabía que lo que él estaba diciendo no era cierto. Y cuando le están preguntando, ella dice ahí, ¿y qué te dijo? Él me habló por teléfono y me dijo que dijera que había estado más tiempo del que era cierto. Entonces, yo pienso que eso lo pudo llevar ¿allá al punto de quiebre? Al punto de quiebre. O sea, el hecho de que él sabía que tenía esos gaps en la evidencia, ¿sabes? Que tenía esos gaps entre que... ¿Y qué tal si ella dice que no estaba? ¿Y qué tal que me cambié de ropa? Encontraron ropa, me están empezando a hacer preguntas, ¿por qué en el video traigo una ropa? Porque en el video, en el más temprano, en el que sube Paul a sus redes sociales, Alec está con una ropa, y cuando llega en la noche él trae otra, y le dicen, ¿dónde está tu ropa que traías hace rato? No sé ni siquiera me di cuenta que me había cambiado, es que estaba en la casa, me quedé dormido, y empieza a decir toda esta serie de cosas incongruentes, y ahí es donde él suelta una frase que después el juez le pregunta, y dice, oh, what a tangle web we weave, ¿no? Que es, oh, qué tan enredada red tejimos. O tejí. Y le dice, ¿por qué me dijiste eso? Y lo dice, pues es que una vez que empecé a echar mentiras, ya no pude detenerme. No pude parar. Y le dice, ¿pero de qué estás hablando? No, pues de que no estaba ahí, y la verdad es que sí estuve, pero me fui antes de que los asesinaran. Entonces, yo pienso que toda esta serie de como que de cabos sueltos que él fue dejando, lo llevaron a un punto de quiebre, porque él sabía que estaba a punto de que lo evidenciaran. De que lo atraparan con todo. Exactamente. Ahora, regresando a los aniquiladores de familia. Hay, digamos, se dividen en diferentes categorías dependiendo qué literatura o qué escritor o qué psicólogo, psiquiatra forense estés leyendo. Pero para poder describir a Alec, podríamos tomar a los que se dividen entre livid coercive, que sería como coercivo lívido o como una persona iracunda o fuera de control, y los civil reputable, que sería como un civil de buena reputación, una persona muy moralista. Entonces, los livid coercive están motivados por venganza y rabia, una ira causada por una necesidad muy intensa de control y una sensación muy intensa de pérdida, muy intensa de control. Muestran tendencias de abuso hacia la familia, y como móvil podría describirse como una satisfacción al ejercer esta violencia sobre la familia, porque sería como el control máximo. Asesinar a la familia como tomar control otra vez de la familia. Y los civil reputable, o los civiles de buena reputación o moralistas, son lo completo opuesto. Los motivos de este tipo de asesinos o de asesinatos vienen desde un genuino altruismo, y siempre me va a causar mucha gracia, no porque sea gracioso, sino porque en la mente de esa persona en esos momentos es una muestra de amor asesinar a la familia, porque los está salvando de una vergüenza, y normalmente cometen suicidio después. Ahora, aunque Alec, sinceramente, viendo todo esto, sí se ve que tenía como algo de necesidad de control y algunos rasgos narcisistas, y tenía como actitudes por fuera de la ley, pero
que eran dentro de la ley por la familia en la que tenía y siempre estaba pasando por encima de las personas y no mostraba ningún tipo de remordimiento al hacer o deshacer. Yo de todas maneras me quedaría con que en su mente asesinar a Paul podría ser su interpretación de salvarlo de las consecuencias del accidente del barco que estaban desenvolviéndose. Y al mismo tiempo decir, o sea, ya estamos con lo del barco, ya lo demandaron a Paul, los abogados de la familia, a Maggie también, los abogados de la familia Beach me están exigiendo que abra la información financiera, ya me corrieron o ya me obligaron a renunciar del despacho. Entonces es como no nada más lo van a meter a la cárcel por lo del barco, sino que aparte no vamos a tener dinero y la vergüenza, mejor lo voy a asesinar para salvarlo de todo este cochinero que está pasando. Y si consideramos los rumores de que Maggie ya no estaba tan feliz en el matrimonio y que según Blanca, que es la señora que trabajaba en la casa, súper amiga de Maggie, con quien se estuvieron mensajeando, Alec anda raro, me dijo que fuera a la casa, no sé qué onda con la comida, la dejaste en la estufa, etc. Maggie había estado yendo con algunos abogados para revisar cómo se podía empezar un proceso de divorcio. Entonces ahí sería, Alex se siente humillado, traicionado, Maggie también está involucrada en lo del barco y también se va a dar cuenta que yo estoy moviendo todo el dinero mal y mi adicción. Mejor también termino con ella, o sea, con su vida, y la voy a salvar tanto de la vergüenza que le voy a causar como de que ella me vaya a causar vergüenza a mí al dejarme por todo el cochinero que estoy haciendo. Entonces, tenemos ahí como, o sea, yo ni siquiera puedo imaginarme el nivel de estrés, de ansiedad, de paranoia y de hopelessness, ¿cómo se dice? Desesperanza que podía haber estado sintiendo este señor. Este señor al que nunca le había tocado la vida, nunca había tenido un pero, nunca nadie le había dicho que no, siempre había tenido recursos, perdón, le pegué el micrófono, recursos ilimitados, el apoyo incondicional del bufete de abogados, de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de las comunidades, o sea, y todo eso se le va a ir. Y también, al mismo tiempo, su papá ya... Y su papá ya no que está. era como... Bueno, ya no estaba. Ajá, que era como lo que lo mantenía, porque bien dice Blanca, ¿no? Si el señor Randolph hubiera estado aquí bien cuando todo esto pasó, nada de esto hubiera pasado. Claro. O sea, ella lo dice porque era como el pilar de la familia. Y cuando supimos que cuando él estaba enfermo iba a fallecer, sabíamos que nada iba a volver a ser igual. Todo se iba a salir de control. Entonces, ahora, me gusta cuando hacemos los checklists. Vamos a ver cuántas checklists podemos hacer. Démosle. Las 4 áreas principales que pueden causar un familicidio son: la relación familiar se está rompiendo. Sí la tenemos. Problemas de custodia con los hijos. Not really. No. Dificultades financieras. Muy recio. 100%. Y problemas de salud mental. Y ahí se engloba cualquiera. Pues tenemos 3 de 4. Si esto fuera un inventario para ver si se cumplen 2 o más. Podemos decir, ¿problemas de qué con los hijos dijiste? De custodia. Tal vez no es de custodia, pero sabía que Paul, 99.9% seguro, iba a terminar en la cárcel. Sí. Entonces, eso es muy similar a perder la custodia. Perder la custodia de tus hijos. Ahora, ahí tenemos 3 de 4. ¿Cuál es el perfil más común de un aniquilador de familia? Un hombre de edad mediana, blanco, buen proveedor, dedicado, aparentemente esposo y padre muy bueno, muy entregado, muy amoroso. No tienen normalmente una historia larga de fracasos, es decir, no son una persona que no está bien en la comunidad o bien en su trabajo o bien con la familia. No son personas frustradas normalmente. Y el 71%
tienen un empleo fijo con buena remuneración. Y en el top 3 de esos tipos de trabajos están doctores, abogados y policías. Entonces... Todas las cajitas checadas. Ajá. Antes de regresar contigo, Jacqueline, leí en toda la investigación que estuve haciendo una pregunta que me hizo pensar, como, o sea, me dio pausa y dije yo como, mira, qué interesante. No creo, pero qué interesante. ¿Sí los mató? Si era tan terrible persona, los mató y estuvo gaslighting a todo el mundo, todo el tiempo. O sea, tuvo engañados a todos para siempre. O de verdad, él no fue. Y sí fue un asesinato en venganza por lo que le pasó a Mallory y por las drogas que debía, ¿sabes? O sea... Yo pienso... ¿Sí fue o no fue? Que sí fue él. Pero también pienso que Buster y sus hermanos sabían. Buster y los hermanos suyos de él, de Alec. Sí. Sí. Nada más que no le salió bien la coartada final. Curtis fue el que le desbalanceó absolutamente todo. Así es. Y él lo dice. Yo no puedo creer que él me haya, que él me haya querido utilizar porque éramos tan buenos amigos. Pero yo pienso que lo planearon juntos. Ajá, güey, mira, ven y me disparas. Curtis no lo planeó con él. Yo pienso que él y sus hermanos lo planearon. A eso se dedican. A eso se dedican. O sea, durante 100 años su familia se dedicó a litigar. A hacer esto. A estar como con ¿Y sabes marionetas. qué es lo peor del caso? Disculpen mi francés. Qué pendejos que no les haya salido. Qué bueno. Qué bueno. Pero qué pendejos que no les haya salido. Porque, güey, a eso se dedican. Toda su familia se dedicaba a eso. El hermano de él, el tío de Paul, llegó a la escena del crimen y empezó a limpiar la escena del crimen. Ay, es que me sentí muy mal por mi sobrino y yo sabía en el corazón que mi sobrino hubiera querido que yo limpiara esto. Antes de que todos los forenses tomaran todas las fotografías. Él se había puesto a limpiar. Que no es que se puso a limpiar sin que nadie lo viera. No. Ajá, no. Porque aquí en este punto de la historia, aunque ya todos sabemos todo el peso de todo lo que estaba pasando, para este punto de la historia, todo el mundo se seguía haciendo el más pendejo. Uh-huh. Y es como, ¿por qué lo dejaste que se pusiera a limpiar? Pues es uno de los Murdoch. Uh-huh. ¿Qué querías que hiciera? Uh-huh. Pues es que es su casa. Pues es que le está ayudando a su hermano, es que es su sobrino. O sea, no es que esté correcto, tiene lógica que para esas personas todo eso fuera normal. Fuera permitido. Y olvidé un detallito pequeñito, pero muy importantito. De los aniquiladores de familia. Sí, es muy importante. Bueno, sí es importante. Hay una lista de agravantes adicional a todo esto que ya les conté. Y el principal agravante, o sea, el principal circunstancia que puede volatilizar todo muchísimo más de lo que ya es que hay abuso de sustancias adicional a los problemas mentales. O sea, chequen todo. Chequen absolutamente todo. Y esto es ¿qué más podía pasar con todas estas cosas pasando una después de otra en sucesión? Y no nada más corta. Eso, ¿sabes qué? Durante los asesinatos. Ya sé que voy sacando facts, ¿no? Que les tuve que haber dicho durante lo que estaba diciendo. Pero bueno. Durante los asesinatos, los cuerpos de Maggie y Paul quedaron a 15 pasos de distancia. 15 pasos de distancia el uno del otro. Uno de frente al otro. Primero a Paul le disparan cuando está dentro de un cuarto en donde está toda la munición y la comida de los perros. Le dan el primer disparo. Se para. Sale del cuartito ese y le vuelven a disparar de frente y ahí se cae. Le disparan en el cuello, en la cabeza y en el pecho. Seguido de eso, le disparan a Maggie. Paul queda de salida del cuarto. Y todo indica que Maggie corrió. Menos que llorar.
a donde estaba su hijo obviamente vio quién le dio el último disparo. Paul vio quién le disparó al final. Maggie vio quién le disparó a su hijo y luego le dispararon a ella. Primero de frente y luego atrás en la cabeza. Los dos vieron quién los mató y ella vio cómo mataron a su hijo. Me rompe el corazón. Así es. Porque aunque no haya sido su favorito, me queda claro que si ella corrió de donde estaba, corrió porque sabía que algo le estaba pasando a su hijo. Sí. Entonces... no hay cierre. No hay cierre. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y o en Spotify. O en los dos. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Échenos un café en el Patreon. Vayan a nuestro ex o Twitter, como le digan. Está buena la pelea entre el Elon Musk y el Maduro. Y si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.